Muy buenos días con todos ustedes, mis hermanos. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios los bendiga en la abundancia de su amor. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa en atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Por tanto, esta expresión de fe, esta unión íntima y vital con Dios, nos va a permitir, pues, hermanos, reconocer que tenemos un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy es el tema en que vamos a tocar. Hermanos, toda nuestra vida es una búsqueda de la verdad. Queremos conocer la verdad de las cosas que nos rodean, la verdad de las personas y en especial nuestra propia verdad. Pero sobre todo hay en el corazón humano una sed por conocer la verdad más importante, a Dios como verdad, principio y fin de toda verdad. Ya San Agustín expresaba esta sed con las siguientes palabras bien conocidas: Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Lo decía en el libro de las Confesiones 1, capítulo 1, verso 1. Podemos, hermanos, reseñar aquí brevemente 3 formas distintas de conocer. La primera forma de conocer la realidad consiste en dominarla. Conocemos algo en la medida que lo dominamos o ejercemos una influencia sobre ello. De este modo de conocimiento, que puede ser muy positivo en el ámbito de las ciencias experimentales, es desastroso en el ámbito de las relaciones personales. No es difícil sucumbir a la tentación de relacionarnos con los otros ejerciendo sobre ellos una influencia o dominio, pretendiendo que sean como nosotros. Queremos o que piensen de acuerdo con nuestras ideas, imponiendo nuestro modo de entender el bien y el mal, la felicidad, la diversión. Y a veces esto se proyecta también en nuestra relación con Dios, intentando dominarlo, ponerlo de nuestra parte en lugar de ponernos en sus manos incondicionalmente con confianza. De este modo de conocer es tratar lo conocido en una forma indiferente sin que afecte en nada nuestra vida. Tampoco este modelo es el que debe regir en nuestras relaciones interpersonales ni nuestra relación con Dios. Hermanos, pero sin embargo tampoco es este modo de proceder nos es ajeno, sobre todo cuando hacemos que Dios pase a un segundo plano o somos indiferentes a su presencia. Esto parece echar por tierra toda la historia en la que Dios mismo se ha esforzado por salir a nuestro encuentro y darse a conocer en una relación auténtica, marcada específicamente por el amor, en la que el único objetivo es compartir con nosotros su felicidad. Finalmente, el tercer modo de conocer consiste en poner en juego todas nuestras facultades. Todo lo que somos, nuestro corazón, consiste en entrar en relación con la realidad, dejándose afectar y transformar por ella. En el mundo de las relaciones personales, familiares y sociales, este es el modo de conocimiento propio de una persona madura, que sin duda ha pasado por otras etapas, pero que ha logrado superarlas, aunque todavía le quede mucho camino por recorrer. Es el modo auténtico en el que llegamos a conocer un poco la verdad de Dios, y este es el único camino para establecer con Él una relación profunda y verdadera. Pascal decía que para conocer a una persona es necesario comprenderla, y para comprender a Dios es necesario amarlo, solamente amarlo. Toda la existencia terrena de Jesús trata de quitar los obstáculos que nos apartan de Dios para restablecer con Él la comunicación rota. Toda su vida es una revelación de Dios, especialmente su encarnación, muerte y resurrección. En ella nos revela el misterio trinitario, este misterio que trata de entablar
con cada ser humano una relación personal, amorosa y de convertir a la humanidad entera en una comunidad de amor, en una familia donde reine el amor, la armonía y la paz. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está en el origen de nuestras vidas. Él es quien la sostiene, su meta definitiva. No es indiferente ni accidental ni superfluo saber que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que en la Trinidad encontramos el verdadero modelo de vida y conocimiento de la realidad. Hermanos, en Jesucristo Dios se muestra como una comunidad de amor en la que hay gran respeto de las diferencias. Así es el amor verdadero, respetuoso. El Padre no es el Hijo y el Espíritu Santo, pero tampoco pretende suplantarlos. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu, pero también respeta la alteridad que se da en el seno mismo de la Trinidad. Y lo mismo, claro, hace el Espíritu Santo. Algo semejante sucede en sus relaciones con nosotros. La Trinidad nos respeta, ¿por qué? Porque nos ama. Dios no nos suprime, no nos sustituye, no nos suplanta, no nos impone su voluntad o su ley por la fuerza, sino que nos deja libres. Hacerse amar por la fuerza, pues no tiene sentido. Y si nuestras decisiones nos llevan al fracaso, nos tiende la mano para volver sobre nuestros pasos y retomar el camino de la vida. Cuando vemos las lecturas en los domingos o en los días de semana, el texto nos sitúa en el contexto en el que el pueblo elegido por Dios se rebela contra él porque no soportaba verle con los ojos físicos. Y la fabricación, como ustedes saben, del becerro de oro le daba al pueblo una especie de dominio sobre Dios. La primera vez que Moisés se había encontrado con Dios fue ante la zarza ardiente. Conoció la preocupación del Señor por su pueblo, pero después de este pecado de idolatría, ¿cómo era Dios? ¿Cómo se relaciona con la infidelidad humana? Y Moisés, hermanos, tuvo el atrevimiento de pedirle que le mostrara su gloria, y Dios accedió en parte a esta petición y pasó ante él diciendo: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Y estas palabras son como la carta de presentación del mismo Dios, y en ella resalta su compasión, misericordia, clemencia y lealtad. Hermanos, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que es uno y trino. Y esto es, hermanos, la salvación. La salvación consiste en vivir en paz con Dios, con uno mismo y con los demás, es decir, vivir como hijos de Dios y como hermanos de otros. La vida eterna es más que la vida biológica, nos remite a otra dimensión de vida, es la vida del Espíritu en nosotros, y tener vida eterna es compartir la vida íntima de Dios. Que toda nuestra vida esté impulsada por este deseo de conocer y amar más a este Dios Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, así como el firme propósito de imitarlo en la medida de nuestras posibilidades. Por tanto, en este tema de la Santísima Trinidad, que es un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hermanos, la Iglesia dedica, pues, el siguiente domingo después de Pentecostés a la celebración del Día de la Santísima Trinidad. Un misterio es todo aquello que no podemos entender con la razón. Por eso tenemos algunas preguntas que responder primeramente. ¿Qué es la Santísima Trinidad y su significado? La Trinidad es el término empleado para significar la doctrina central de la religión cristiana católica. La verdad que en la unidad del Altísimo hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas siendo verdaderamente distintas una de otras. ¿Qué es la Santísima Trinidad y qué misión cumple en cada uno? Y este misterio de la Santísima Trinidad nos dice que
En Dios hay tres personas: el Padre, que es completamente Dios; el Hijo, que se encarnó en Jesucristo y que es Dios Todopoderoso; y el Espíritu Santo, que hace visible esta relación de amor entre el Padre y el Hijo y que también es Dios Todopoderoso. Y entonces, ¿cómo podemos explicar la Trinidad? La Trinidad incluye al Dios, el Eterno Padre, al Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo, aunque los miembros de la Trinidad son seres individuales con misiones diferentes, son uno en propósito y están perfectamente unidos con el fin de llevar a cabo el plan de salvación del Padre Celestial. ¿Y cuál es el origen de la Trinidad? Proviene, hermanos, de la palabra latina trinitas, que significa tres, y triada, alrededor del año 170, para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios. El dogma de la Trinidad se definió en dos etapas: en el primer concilio de Nicea, el año 325 después de Cristo, y en el primer concilio de Constantinopla, el año 381 después de Cristo. Y, hermanos, la Santísima Trinidad es el dogma central del catolicismo, del cristianismo católico. Y Trinidad, como hemos dicho, es el término empleado para designar la doctrina central de la religión cristiana. La verdad de que en la unidad de la divinidad hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son verdaderamente distintas una de otra. El misterio de la Trinidad no se puede entender precisamente porque es un misterio. Santa Juana de Arco afirmaba que Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, por lo tanto supera el entendimiento humano. San Patricio, el santo irlandés, para explicar este misterio lo comparaba con una hoja de trébol. Decía que cada hoja es diferente, pero las tres forman el trébol, y que lo mismo pasa con Dios, donde cada persona es Dios y forman la Santísima Trinidad. Y vamos a presentar algunas claves para adentrarnos un poco más en este dogma. Trinidad proviene del latín y, como hemos dicho, proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres, y triada, y fue utilizada por primera vez por Teófilo de Antioquía alrededor del año 170 para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios. Un solo Dios y tres personas distintas. Ya el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica lo explica así: la Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Los tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo, como dice en el numeral 48 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, es este misterio de la Santísima Trinidad. Y los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice el numeral 44 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y la Iglesia define el dogma, y el dogma de la Trinidad se definió en dos etapas, como hemos dicho, en el primer concilio de Nicea, el año 325 después de Cristo, y en el primer concilio de Constantinopla, el año 381. En Nicea se definió la divinidad del Hijo, y se escribió la parte del credo que se ocupa de él. En este concilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana, que afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no era Dios. En el concilio de Constantinopla se definió la divinidad del Espíritu Santo. Este concilio combatió una herejía conocida como el macedonianismo, que sus defensores eran de Macedonia, que negaban la divinidad del Espíritu Santo. Y hay también la revelación divina por Cristo. Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible
a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es fuente de todos los demás misterios. Y la Biblia enseña un solo Dios y dice así en Isaías 43:10: ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y son mi servidor que Él eligió. Sépanlo pues y crean en mí y comprendan que yo soy. Ningún Dios fue formado antes de mí, ni ningún otro existirá después. Como dice Isaías 43:10, el Padre proclamado Dios, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En la segunda carta de Corintios 1:3, la Biblia dice: el Hijo de Dios, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad, como dice Juan 1, del 1 al 14. El Espíritu Santo es Dios. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres sino a Dios. Hechos 5, versos 3 y 4. Son tres personas distintas. Jesús habla con su Padre. Esto no tendría sentido si fuera una y la misma persona. Y en aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quienes el Hijo se los quiera dar a conocer. Mateo 11, 25, 27. Este misterio, digamos, ¿qué es el misterio de la Santísima Trinidad? Y como hemos dicho, después del domingo de Pentecostés, la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, misterio central de la fe y de la vida cristiana. Y el Papa Juan XII, en el año 1334, introdujo en la Iglesia la fiesta oficialmente, y no obstante fue precedida por siglos de devoción al misterio que se celebra. Es el misterio de Dios en sí mismo, siendo de esta forma la fuente de todos los otros misterios de la fe, la luz que nos ilumina. Y sabemos, hermanos míos, que este misterio no lo podemos entender solo con nuestra razón, solo podemos comprenderlo a la luz de la fe. Es una verdad de fe que Dios nos ha ido revelando poco a poco. Y veamos, hermanos, cómo a lo largo del Antiguo Testamento nos ha dejado huellas para su revelación, como Isaías 43:10, al igual que en la obra de su creación, también será después en la encarnación del Hijo y el envío del Espíritu Santo donde se manifestará. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios en los cuales el Dios verdadero, único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres y los aparta del pecado y los reconcilia consigo mismo, como dice el numeral 234 del Catecismo. La Santísima Trinidad es y confesamos que un solo Dios en tres personas distintas, y cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo. El Hijo es lo mismo que es el Padre. El Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Numeral 253 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tiene la misma naturaleza y divinidad. Dios es uno y trino. En Él se manifiestan las tres personas divinas, distinguiéndolas entre sí por la diversidad de su misión. El Padre, primera persona, es el creador de todas las cosas y de manera especial del ser humano, hecho a su imagen y semejanza. Jesús es la segunda persona,
Es el Hijo encarnado por amor a nosotros para dar cumplimiento a la obra redentora, liberándonos del pecado y dándonos la vida eterna. Y el Espíritu Santo, la tercera persona, donde el Padre y el Hijo se hacen presentes en nuestra vida a través de Él, iluminándonos, santificándonos y ayudándonos con sus dones para alcanzar la vida eterna. Hay una comunión perfecta entre ellas, donde cada una está contenida en las otras dos, y estamos invitados a vivir esta unidad perfecta de la Trinidad. Hermanos míos, toda vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu Santo lo mueve, como dice el numeral 259 del Catecismo. Como la Iglesia ha formulado la doctrina de fe sobre este misterio de la Santísima Trinidad, es el dogma fundamental del cristianismo. Entendemos por este como la verdad revelada por Dios, difundida desde los apóstoles, propuesta por la Iglesia y aceptada por los fieles. Surgió un gran debate respecto a este, dando lugar al primer concilio ecuménico de Nicea el año 325, donde se ocupó de definir la naturaleza del Hijo respecto al Padre, confesando que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. Numeral 242 del Catecismo. Y el segundo concilio ecuménico se dio en Constantinopla, año 381, donde se reconoció el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Numeral 245 del Catecismo, reconociendo de esta forma al Padre como fuente de toda divinidad. Y al igual que se ha mencionado antes, este origen eterno del Espíritu Santo está en relación con el Hijo, ratificándose en el Concilio de Calcedonia el año 451. De esta manera se dio forma definitiva a la oración de la Iglesia del Credo, en donde decimos: con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Hermanos, hay en nuestras vidas y también en nuestro cristianismo la presencia de la Santísima Trinidad. En el bautismo, por la gracia del bautismo, se dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad, aquí en la tierra y después de la muerte en la vida eterna. Segundo, en la señal de la cruz, en ella estamos recordando el misterio de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, colocando la mano sobre la cabeza, donde está el cerebro que controla nuestro cuerpo, simboliza que Dios es la fuente de nuestra vida. Del Hijo, nuestra mano la ponemos en el corazón, que simboliza el amor, aludiendo a Jesucristo, que nos entregó por amor para liberarnos del pecado y conducirnos a la vida eterna. Y el Espíritu Santo, nuestra mano va sobre cada hombro, recordando que Él nos ayuda a cargar con nuestra vida, dándonos su luz y su gracia. Y tercero, en la Eucaristía, se da su presencia en los siguientes momentos, comenzando en la misa, con la oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la epíclesis consagratoria, este es el momento de la ofrenda donde se pide al Padre que envíe su Espíritu Santo para la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. También en la doxología final, que en este momento el sacerdote toma el cuerpo y la sangre de Jesús, presentándola a Dios, diciendo: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Y en la bendición final se bendice al pueblo de Dios en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta gracia y esta misericordia de Dios que tiene para cada uno de nosotros, porque Dios es amor, amor del Padre, amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo, que nos llega en el día a día. Y también, como dice la 2 Corintios 13:13, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y nos unimos todos, después de este tema de la Trinidad, a la Beata Isabel de la Trinidad, para orar. Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí,
para establecerme en ti, inmóvil y tranquilos, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, oh mi inmutable, sino que cada minuto me sumerja más en la hondura de tu misterio. Inunda mi alma de paz, haz de ella tu cielo, la morada de tu amor, lugar de tu reposo, que nunca te deje allí solo, sino que te acompañe con todo mi ser, toda despierta en fe, toda adorante, entregada por entero a tu acción creadora. Oh mi Cristo amado, crucificado por amor, quisiera ser una esposa para tu corazón, quisiera cubrirte de gloria, amarte hasta morir de amor, pero siento mi impotencia y te pido ser revestida de ti mismo, identificar mi alma con todos los movimientos de la tuya, sumergirme en ti, ser invadida por ti, ser sustituida por ti, a fin de que mi vida no sea sino un destello de tu vida. Ven a mí, adorador, como reparador y como salvador. Oh Verbo eterno, palabra de Dios, quiero pasar mi vida escuchándote, quiero hacerme dócil a tus enseñanzas para aprenderlo todo de ti, y luego a través de todas las noches y de todos los vacíos, de todas estas impotencias, quiero fijar siempre la mirada en ti y morar en tu inmensa luz. Oh astro mío querido, fascíname para que no pueda ya salir de tu esplendor. Oh fuego abrasador, espíritu de amor, desciende sobre mí para que en mi alma se realice como una encarnación del Verbo, que yo sea para él una humanidad suplementaria en la que renueve todo su misterio. Y tú, oh Padre eterno, inclínate sobre esta pequeña criatura tuya, cúbrela con tu sombra, no veas en ellos sino a tu Hijo predilecto, en quien has puesto todas tus complacencias. Oh mis tres, oh mi todo, mi bienaventuranza, soledad infinita, inmensidad donde me pierdo, yo me entrego a ti como una presa, sumergíos en mí, para que yo me sumerja en vos, mientras espero oír, contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Gracias, Señor, por esta iglesia que tú nos has dado. Gracias, Señor, también por darnos esa sabiduría para poder encaminarnos y salir a tu encuentro. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y que el Señor nos llene de esta bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradecido a cada uno de ustedes, y hagamos que la evangelización siga siendo a tiempo y destiempo, y María Santísima nos va a ayudar en todo momento, porque ella es Madre, y Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre de cada uno de nosotros. Que tengan un excelente tiempo de fe y conversión para ustedes y todas sus familias. Que seamos bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.